¿Rédites que se han perdido? ¿Cuál es tu historia? Olvidé cuántos años tenía, pero probablemente tenía alrededor de 10. Mi amigo y yo comenzamos a recaudar hojas en efectivo alrededor de nuestro vecindario suburbano. Seguimos yendo a casa preguntándole a cualquiera que tuviera un árbol en su patio si querían que se arrastren por $5. Finalmente fuimos a tantas casas que nos perdimos dentro de las calles criss-cross del vecindario, ya que realmente nunca salimos de nuestra cuadra de casas de antemano. Luego se puso el sol y nos encontramos perdiendo tratando de reconocer los nombres de las calles o cualquier cosa familiar en la oscuridad con solo luces de calles que se iluminan en el camino. Finalmente, como estaban deambulando perdiendo, escuchamos a las sirenas y las luces de la policía sonar y detenernos y pedir nuestros nombres. Nos recogieron y nos llevaron de vuelta a nuestras casas. Se sintió como un largo viaje para los niños de 10 años, pero en realidad fue como 4 cuadras jajaja. Chico, ¿obtuvimos el mayor reglas de reglas y nuestros padres tomaron nuestro dinero ganado con esfuerzo? Entiendo por qué estaban molestos, pero quitarte el dinero parece una mala lección. Podrías haberlo guardado en el banco por un tiempo, tal vez hasta que terminaras tu castigo. Mi primo era secuestrado cuando era muy joven, tal vez 4/5. Mi tía vivía en Bélgica en ese momento. Fue secuestrado y arrojado a un automóvil, presenciado por muchas personas, se llamó a la policía. Mi pobre tía estaba frenética, se quedó al lado de un camino unas 8 horas después. Pero hasta el día de hoy nunca descubrieron quién lo llevaron y lo que le sucedió a él. Es un tema tabú que nunca podría traer a mi tía. Eso suena realmente aterrador. Es difícil imaginar por lo que pasó tu familia. La incertidumbre de no saber quién lo hizo o qué ocurrió es inquietante. Entiendo que sea un tema delicado. Hablar de cosas así puede ser complicado. Espero que tu primo haya logrado superar de alguna manera esa experiencia. No es muy agitado, pero probablemente estuve en primero o segundo grado cuando hicimos un viaje familiar a Las Vegas. Habíamos pasado gran parte del día caluroso en Circus explorando la sala de juegos, los paseos y la tontería que tenían, pero por la noche salimos a explorar, no hay idea de dónde. Hubo algún tipo de exhibición de luces locas, este toldo blanco sobre un sendero para caminar lleno de gente, música y todas estas luces y láseres ordenados que aparecen, lanzando sobre la cubierta. Creo que miré las luces demasiado tiempo e intenté seguir a mis padres sin mirar realmente a dónde iba. Cuando los busqué, no estaban a la vista. De repente, la música daba miedo, demasiado fuerte y no podía escuchar a mis padres cuando los llamé, la multitud al instante parecía más gruesa y las luces casi distorsionaban lo que vi, todo parecía tan desorientador. Comencé a llorar porque perdí a mis padres y no respondían cuando los llamé. Un hombre se me acercó con un uniforme, tal vez la seguridad o la policía. Y fue muy amable con el pequeño humano aterrorizado y me ayudó a buscarlos. Estoy seguro de que todo este esfuerzo no fue muy largo, pero se sintió como una eternidad. Finalmente los encontramos, tocó a mi madre en el hombro y dijo algo como creo que puede haber perdido esto. Ella respondió con un oh. Y continuó. Y esa es mi historia. Esa zona llena de luces es la calle Fremont, o al menos así la recuerdo. Es un lugar bastante caótico para que un niño se pierda, especialmente esa parte del bulevar, que era mucho más peligrosa que las otras atracciones turísticas. Había personas en situaciones complicadas por todas partes. Recuerdo que, cuando era pequeño, fui a esa calle con mis padres y extraños me ofrecieron material inapropiado en medio de la multitud, como si fueran folletos de un negocio. Mi historia favorita es de cuando mi primo tenía 4 años y estamos en la playa con toda nuestra familia. En un momento él simplemente desapareció, lo buscamos durante horas y llamamos a la policía. Resulta que fue a un hotel al azar que estaba a 2 minutos de la playa para hacer caca. Conoció a un grupo de niños en el hotel y jugó con ellos y todos pensaron que era un invitado allí. Incluso cenó porque el buffet acababa de ser servido. Casi enviamos un equipo de buceo para ver si se ahogó. Jaja. Esto es algo que haría una hermana, pero nunca por más de 1 o 2 horas. Simplemente regresaba después de haber comido bien y disfrutado de algunos refrigerios, casi como si fuera parte de otra familia. A veces, los padres de esa familia reprendían a la madre, quien se enojaba y se preguntaba por qué no habían hecho algo al respecto. Sin duda, los años 80 fueron una época alocada. Mi tía desapareció durante 15 años. Ella dejó de responder llamadas, se mudó de casa y cambió su número. Crecí de los 3 a 18 años. Tenía 2 hermanos menores que no sabía que existía. Una tarde contesto el teléfono en la casa de mis padres. Mi madre nunca había cambiado nuestro número de teléfono. Ya me mudé pero estoy visitando a mi perro. Mi familia está fuera por el día. ¿Es esta tía?
Reconozco su voz de ella leyendo historias a la hora de dormir, suena muy similar a mi madre. Naturalmente, me estoy volviendo loco por mantenerla en la línea, obtener información de contacto, dónde vive ahora, etc. Larga historia corta, han pasado 9 años. Ella está meditada por su esquizofrenia y feliz de estar de vuelta en la familia. Es una historia intensa. Imaginarme no saber de un familiar por tanto tiempo es fuerte. Responder esa llamada debe haber sido todo un shock, sobre todo al reconocer su voz. Pasar de no saber nada a reconectar y descubrir que está bien es un alivio. La familia tiene sus altibajos, pero es bueno que haya una segunda oportunidad para estar juntos. Ojalá sigan fortaleciendo ese vínculo ahora. O, uno al que puedo responder. Cuando mi amigo y yo teníamos unos 12 años, alquilamos uno de esos barcos que remad con las piernas, como una bicicleta. Fuimos a un río conocido como Serpentina en nuestra ciudad porque teje mucho entre las cañas. Mi madre estaba sentada en el banco y comenzó a leer una revista y dejarnos hacer lo nuestro. Nos apagamos en nuestra aventura y finalmente llegamos al otro extremo del río. Recuerdo haber visto un programa de supervivencia y puede contar con sus manos o algo para ver cuántas horas le quedan en el día o algo al poner las manos bajo el sol, era una lógica de niño raro, y asumimos que nos hemos ido media hora. Nos damos la vuelta y regresamos. Están nuestras madres y papás parados con los dueños de los botes de pádel y un policía. Nuestras mamás estaban absolutamente en pánico y vamos a caminar hacia abajo como oye, ¿cuál es el problema? Nuestros padres nos ven y vienen corriendo por encima de preguntar si estamos bien. Resulta que nos hemos ido durante 4 horas y fueron a buscarnos aguas arriba en lugar de la forma en que fuimos. Tenían miedo de que pudiéramos haberse inclinado y ahogado. Mi amigo y yo nos estábamos divirtiendo tanto en el bote que ni siquiera nos dimos cuenta de cuánto tiempo hemos ido. Meromunicación clásica y niños son tontos. Ella y yo estábamos bien, pero maldita sea mis piernas rígidas al día siguiente. Recuerdo haberse visto un programa de supervivencia donde se podía contar las horas del día usando las manos bajo el sol, algo así como una lógica infantil. Pensamos que habíamos estado ausentes solo media hora. Esa es una técnica válida. El error fue medir en línea recta hacia el horizonte en vez de seguir el trayecto del sol. Cuando tenía unos 3 o 4 años, me quedé dormido en la cama de mi abuela, pero debido al ritmo de ella durmiendo allí a lo largo de los años, no pudo decirlo. La abuela se asustó y presentó un informe de personas desaparecidas. La policía vino y se suponía que me habían sacado de la casa. Chico, estaban aliviados cuando me topé después de mi siesta. Mi cuñada hizo algo similar, se había metido debajo de la cama de su abuela y se quedó dormida. También tengo cuñadas gemelas. Cuando eran pequeñas y estaban de compras con su madre, una de ellas salió del carrito. La abuela, preocupada, corría de tienda en tienda preguntando si habían visto a una niña que se parecía a su gemela. Al final, la encontraron paseando. 50 años después, aún cuentan esa anécdota. Cuando tenía 5 años, mi madre dejó a mi prima, 6, y yo en el auto para que me encontrara con la estación de servicio. Esto fue en los años 80 que debería agregar. El auto de mi madre tenía esos asientos traseros que se doblaron desde el interior del auto. Así que tuve una gran idea de asustar a mi madre, así que mi prima y yo subimos en la parte de atrás y cerramos los asientos. Fueron unos 10 minutos después y no hay mamá, así que salimos con sonrisas y vimos un auto de policía y mamá mi llanto. Nunca se me permitió quedarme en el auto solo después de eso. Desde ese momento, no se me permitió volver a permanecer solo dentro del vehículo. En términos técnicos, nunca estuviste realmente solo en el auto, jaja. Tenía 7 años en Ocean City, Maryland. Mi papá llevó a los niños a unas grandes vacaciones de primos sin mi madre por primera y última vez. Siendo un niño muy responsable de 7 años, me encargaron lavar los juguetes de arena en el agua del océano antes de empacar, pero también tengo cero sentido de dirección y la playa estaba llena. Me di vuelta cerca del agua y comencé a caminar, y seguí caminando. Recordé que me dijeron que no hablara con extraños, así que caminé por 37 cuadras hasta que encontré un salvavidas que parecía familiar. Aparentemente estaba desaparecido y ella sabía exactamente quién era cuando le dije que estaba perdido. Esa vez que me perdí en la playa fue interesante. Tenía unos 7 años y estaba con mis primos. Mi papá me dio la tarea de lavar los juguetes de arena. Como no tengo sentido de la dirección, empecé a caminar y, tras un buen rato, terminé muy lejos. Al final, encontré a una salvavidas que me reconoció. Fue una experiencia rara, pero me enseñó a no alejarme tanto de mi grupo. Solo recordé una historia que mi amigo me contó. Ella y su familia estaban en el centro comercial.
De alguna manera, su hijo menor se separó de ellos. Se pusieron en contacto con la seguridad y estaban frenéticos buscándolo. Se les dijo que se fueran a casa después de un tiempo y la policía los contactaría. Se fueron a casa, muy molestos, por supuesto, y para su sorpresa, su hijo estaba allí. Aparentemente, después de no encontrarlos, decidió que lo olvidaron, así que decidió caminar a casa. Una buena pareja vio a este niño, caminando solo junto a una carretera y se dio cuenta de que algo andaba mal. Lo llevaron a casa. No estoy seguro de si esperaban con él. Esto fue antes de los teléfonos celulares también. En los años 50, un niño pequeño se perdió en un supermercado y decidió regresar a casa por su cuenta. A pesar de su corta edad, logró recorrer varias millas. Cuando sus abuelos ya habían dejado de buscar en el mercado y se dirigían a casa esperando la llamada de la policía, él estaba sentado en la entrada, intrigado por la tardanza de sus familiares. Una aventura inesperada que demostraría su valentía. Cuando tenía 8 años, decidí caminar hacia el apartamento de mi hermana, a 3.2 millas de distancia, revisé la distancia como un adulto 30 años después. Mi madre no pudo encontrarme en mis lugares habituales, así que llamó a la policía. Lo último que me vio, yo estaba en topless, por lo que la policía estaba buscando a un niño sin camisa, cuando en realidad me detuve en la casa y me puse uno. Se sintió aliviada cuando mi hermana llamó y dijo, adivina quién apareció. Es curioso recordar eso. A esa edad, a veces uno actúa sin pensar. Caminar distancias sin avisar puede ser peligroso. Imagino la preocupación de tu mamá al no encontrarte. Menos mal que tu hermana te ayudó. Siempre es bueno tener a alguien ahí para resolver esos pequeños dramas. A veces, un simple paseo puede causar un gran revuelo. Pero al final, todos estamos bien, y esa es la parte que importa. Mi vivía justo al lado de un bosque nacional, unos cientos de miles de acres de nada más que árboles, un río y los animales del bosque. Cuando tenía 5 años, mis hermanos mayores y jugué a Hide y busqué. Después de no poder encontrarme durante más de una hora, llamaron al 911. Mis padres llegaron a casa para ayudar con la búsqueda. Solo habían estado buscando aproximadamente 2 horas cuando me desperté y salí de mi escondite. Estaba en un gabinete alto detrás de la puerta del baño y me había cubierto con las toallas que estaban allí para ayudarme a esconderme. No se nos permitía jugar a Hide y buscar más después de eso. Me encanta observar cómo los niños pueden dormirse en cualquier circunstancia. Es como si tuvieran la habilidad de desconectar en el momento en que su energía llega a un nivel bajo. Es realmente admirable y me causa cierta envidia. Mi hermano pequeño y yo estábamos cerrados de la casa, olvidé la llave de mi casa en el autobús. Intentamos entrar por la puerta trasera y algunas ventanas, pero todo estaba bloqueado. Por lo general, mantenemos las ventanas abiertas, y la puerta trasera tenía una llave, que usamos, pero mágicamente teníamos un bloqueo adicional. Se me ocurrió la idea de dar la vuelta al vecindario para pedir un teléfono por $1. El dinero del almuerzo a veces es genial, damos vueltas, pero escuchamos a alguien llamando a nuestros nombres. Nos apresuramos a la casa y vemos a nuestra tía en la puerta. Ella acababa de llegar a casa. Supuestamente, ella le dijo a nuestra madre que estábamos desaparecidos, así que habíamos estado desaparecidos durante 12 minutos. Nuestro director de la escuela vino a la casa. Simplemente le dijimos que estábamos encerrados. Me pasó algo parecido con un amigo. Estábamos en casa de él y de repente nos quedamos sin llaves. Intentamos entrar por la ventana, pero nada. Al final, decidimos pedir ayuda a un vecino. Cuando estábamos en eso, su mamá llegó y nos encontró. Nos miró raro, pero fue un alivio. La escuela nunca se enteró de que estuvimos a punto de quedarnos afuera por horas. A veces, esas situaciones no son tan graves. Fui desaparecido por una tarde. Mi familia y yo estábamos de vacaciones y nos quedamos en la casa de huéspedes en una granja. Pequeño yo, creo que tenía alrededor de 4 o 5 años. Estaba enojado porque mis padres no me permitieron ayudar al agricultor a traer las vacas del pasto. En algún momento después de negarme lo que mi pequeño corazón quería, mis padres y hermanos notaron que no me encontraba en ninguna parte y me pusieron un poco en pánico, temiendo que me hubiera escapado y tal vez terminara en una zanja en algún lugar, así que fueron a buscarme, recorriendo las zanjas en toda la isla, muy pequeña. Horas después, mi hermano me encontró. No había salido de la casa en la que nos estábamos quedando, y decidí dormir con mi ira, pero también quería esconderme. Así que me acosté en el armario abierto que estaba parado al final de mi cama, a unos 20 o 30 centímetros de su pie, y sacé la manta de la cama para cubrir mi pequeño yo por completo.
En este mismo viaje, mi hermano seguía antagonizando una cabra en su bolígrafo, colocando la cabeza contra la cerca para incitar a la cabra para que lo atacara, mientras usaba un casco en bicicleta. Bueno, esta cabra, creo que se llama Ferdinand, un día logró salir de su recinto. Tan pronto como vio a mi hermano salir de la casa, comenzó la persecución. Ferdinand persiguió literalmente a mi hermano por la casa durante media hora más o menos, tratando de golpearlo y derribarlo. Además, una vaca lo pateó en el cofre en el mismo viaje. Así que sí, en general, esas fueron unas vacaciones bastante divertidas. Recuerdo una vez que me perdí en una granja. Tenía unos 5 años y me enojé porque mis padres no me dejaron ayudar a traer a las vacas. Ellos se preocuparon y empezaron a buscarme. Al final, me encontraron durmiendo en un armario, escondido. A la misma vez, mi hermano provocaba a una cabra que se escapó y lo persiguió por toda la casa. Fue un viaje bastante divertido, aunque algo caótico. Bueno, no es mío o muy dramático, pero extremadamente gracioso es la historia de mi hermano pequeño. Tenía alrededor de 4 años en el momento en que estaba jugando a hide and buscar en la calle con sus amigos, que nadie pudo encontrarlo y lo abandonó. Pero no se dio cuenta de la casa para ver lo que sucedió y ella lo vio escondiéndose detrás y plantar maceta. Tenía una gran sonrisa engreída en su rostro. Todavía no entiendo cómo no lo encontramos durante las horas literal. Eso suena gracioso. A veces los más pequeños se meten en problemas y no se dan cuenta. Me imagino la preocupación de tu madre al no encontrarlo. Y luego verlo detrás de una maceta con esa sonrisa. Es impresionante cómo pueden esconderse tan bien. A veces, el juego se vuelve serio sin querer. Al final, solo fue un malentendido, pero lo recordarán como una historia divertida. Los padres de mis amigos solo estaban de gira por todo Norwalk, AUS, durante varias semanas y se toparon con una pareja mientras tomaban una foto de recuerdos por un letrero de carretera bien conocido. Reconocieron a la pareja de desplazar a Facebook la noche anterior, informada como perdida, vista por última vez en el área de Brome. Resulta que les encantó su semana viajando tanto que decidieron seguir adelante durante otra semana, pero ya no tenían recepción y la madre de los muchachos había entrado en pánico y había ido a la policía. Habían sido vistos antes y se dirigían hacia la estación de policía más cercana para registrarse. A mi amigo le pasó algo parecido. Sus padres estaban de viaje por el norte de Australia y se toparon con una pareja que la policía estaba buscando. Aparentemente, habían estado disfrutando de un viaje y se quedaron sin señal. La madre de uno de ellos, preocupada, fue a la policía. Al final, todo salió bien, estaban en camino a una estación de policía. Un viaje que parecía una aventura terminó de forma inquietante. Mi gran historia es que mi madre estaba comprando en Dillard's en el Irving Mall, Irving, Texas, cuando me perdí a mediados de los 80. Aparentemente, como niño pequeño, sabía cómo salir de mi cochecito, que siempre era una molestia gigante para que mis padres iban a cualquier parte. Y también me encantaba esconderse en los estantes de ropa, así que cuando me había ido me encontrarían en 2 minutos porque me reiría cuando me llamaron mi nombre mientras me escondía. Bueno, esta vez mi mamá miró y miró y miró y llamó mi nombre y no pudo encontrarme. Se llamaron a los policías, el centro comercial estaba encerrado, etc. Resulta que salí de los juguetes de Dillard y acabé y estaba jugando con los juguetes cuando un empleado notó que estaba allí solo y muchos policías. Recuerdo que cuando era pequeño, me gustaba esconderme en las tiendas. Una vez, mi mamá estaba en Dillard's y me perdí. Ella buscaba por todos lados y llamaba mi nombre. La búsqueda se intensificó y hasta llamaron a la policía. Mientras tanto, yo estaba en KB Toys, jugando felizmente. Un empleado se dio cuenta de que estaba solo y me trajo de vuelta. Todo quedó en una anécdota más para contar. Entonces, un gerente de al lado de donde trabajo, su esposa desapareció, que se fue por 2 semanas. No dije ni me llevó nada. Hubo grupos de trabajo de varios estados aquí buscando. Vinieron y nos pidieron imágenes de vídeo del estacionamiento para ver si la puso en el contenedor de basura. Un mes en de todos pensando ahora la mató, encontraron sus 4 estados con un chico nuevo. El pobre chico dejó caer todo para conducir y recogerla y traerla de vuelta a casa. El desafortunado dejó todo para ir a buscarla y llevarla de regreso a casa. ¿En serio? Debería haber ahorrado el combustible y haberla dejado. No sé si esto cuenta, pero llegué a casa del trabajo y decidí darme una ducha. En los 20 minutos que estaba arriba, mis 2 padres llegaron a casa, no vieron mi automóvil estacionado en el garaje, a pesar de que tenían que estacionar justo al lado, no me vieron en mi lugar habitual, decidió que llegaba tarde a casa del trabajo, trabajé en un estado diferente, decidí que algo me había pasado y mi papá se fue para tratar de encontrarme.
Bajé las escaleras con el cabello mojado a una madre muy aliviada que luego tuvo que llamar a mi papá para que volviera a casa. Aparentemente no escucharon la ducha y nunca se molestaron en controlar las escaleras. Ni siquiera estoy exagerando, solo 20 minutos. Es curioso cómo a veces la gente se preocupa sin necesidad. Una vez, también pasé por algo parecido. Estaba en casa, tranquilo y relajado, y cuando mi hermano no me encontró, empezó a buscarme. En realidad, solo estaba en el sofá viendo televisión. Cuando llegó, parecía un poco aliviado. A veces es bueno recordar que no hay que saltar a conclusiones tan rápido. No faltaba exactamente, pero creo que podría encajar aquí. Tenía alrededor de 12 años, mi madre me iba a recoger en la escuela. Mientras la esperaba, una camioneta se detuvo y era mi papá. Mi papá trabajaba en la construcción y, a veces, conducía camiones, pero era inusual para que él condujera una casa. Mi papá dijo que vino a recogerme y que estaba muy emocionado porque nunca antes había viajado en un camión. Nos fuimos a casa y olvidé totalmente que mi madre vendría a recogerme y mi papá pensó que estaba esperando el autobús. Bueno, mi madre llega a la escuela y no me ve. No teníamos teléfonos celulares en ese momento. Ella me pidió a mis colegas dónde estoy y me dijeron que me vieron entrar en un camión. Ni siquiera puedo imaginar el pánico que mi madre debe sentir en ese momento. Solo imaginó que entré en un camión de extraños, porque no sabíamos a nadie que condujera camiones. Condujo a casa llorando y en pánico, pero inmediatamente se alivió cuando encontró el camión y mi papá estacionado en nuestra casa. Es una historia que puede pasarle a cualquiera. Esa confusión entre tus padres debió ser intensa. Imagina la escena, tu mamá preocupada pensando lo peor y tú simplemente disfrutando del paseo en el camión. Es curioso cómo los momentos que parecen normales pueden convertirse en algo inesperado. Al final, fue un alivio, pero seguro que nadie se olvida de esa experiencia. A veces, la vida te da esos giros inesperados. Salí a caminar a altas horas de la noche hace 2 años, y creo que tenía 14 años. Así que debía haber pasado 2 años, vi a un tipo con la pierna atascada en una cerca. Lo liberé, pero estaba completamente borracho y había estado tomando shrooms, así que insistí en ayudarlo a regresar a su casa. Todo estaba bien, pero llegué 1.5 horas tarde y mis padres estaban muy asustados. Esta es también la historia de cómo me ofrecieron shrooms un chico borracho. También estaba convencido de que yo era una niña. Fue un poco extraño. Estaba caminando de noche hace un par de años, cuando vi a un tipo atrapado en una cerca. Lo ayudé a salir, estaba muy borracho y había tomado hongos. Decidí ayudarlo a regresar a su casa. Al final llegué 1 hora y media tarde y mis padres estaban preocupados. Fue raro, sobre todo porque pensaba que yo era una chica. Así es como me ofrecieron hongos por un borracho. Tenía unos 5 años y estaba jugando en mi patio trasero, como lo hacen los niños de 5 años. Mis padres en ese momento tenían 2 fantásticos samoyeds, perros grandes y esponjosos blancos, la mujer de la mujer siempre me seguía para protegerme. Bueno, el pequeño yo decidí dar un largo paseo por el bosque con mi perro. Mi madre tenía 8 meses de embarazo de mi hermano pequeño, por lo que estaba volando. Mis padres llamaron a nuestra iglesia, vecinos, policía. Me había ido tal vez 2 horas y caminé casualmente de regreso a la casa con nuestro perro a mi lado. Cuando mis padres me preguntaron por qué tomé mi pequeña caminata, les dije, estaba persiguiendo a un chico de mariposa. La mejor parte de esta historia es que el perro nunca dejó mi lado y me trajo de regreso cuando sabía que estábamos demasiado lejos. Samoyed siempre será el perro que recomiendo a las personas que quieran un protector familiar. Los mejores 2 perros del mundo. Rip Sammy Tyson. Eso me suena. A veces, los niños hacen cosas sin pensar en las consecuencias. Me recuerda cuando un amigo decidió explorar el bosque detrás de su casa. Sus padres se volvieron locos buscándolo. Después de un rato, él regresó como si nada, solo había estado recogiendo hojas. La conexión con un perro leal es especial. Siempre están ahí para guiarnos. Descansando en paz esos perros, parece que fueron grandes compañeros. Fui a una pequeña escuela secundaria y, a veces, un administrador le permitía omitir una clase o 2 si doblaba letras y sobres rellenos para varios recaudadores de fondos escolares. Me asistieron en cada clase y se suponía que debíamos decirle a nuestro maestro que estábamos ayudando a un administrador. Era vago y no quería hablar con el anexo solo para caminar de regreso al edificio principal. Entonces, mientras estaba felizmente llenando sobres con un par de amigos en una sala de conferencias, se dispararon toda la tarde. Mi hermana fue retirada de clase, se llamó a mis padres. Incluso revisaron el estacionamiento para ver si mi auto todavía estaba allí.
Justo antes de llamar a la policía, el director reunió a todo el personal administrativo. La única persona que me pidió que llenara el sobre para saber dónde estaba. La única persona que estaba enojada conmigo era mi hermana, porque no dejé que se uniera a nosotros. Eso suena a un día tranquilo en la escuela. A veces, hacer algo simple como ayudar con las cartas trae más problemas de los que uno espera. La tensión de que la gente se preocupara por ti y que estuvieras ahí sin aviso es un poco cómica ahora. Al final, solo tu hermana se molestó, lo cual es bueno. Parece que tuviste suerte con la administración, aunque quizás debiste incluir a tu hermana en la diversión. Mi amigo y yo, 11 en ese momento, intentamos ir tubos de un río donde nuestras familias acampaban. Pensamos que el río era un estilo de río lento como en Six Flags, donde terminaríamos donde comenzamos. Bueno, después de 4 horas de caminar en su mayoría y algunos tubos leves, decidimos darle la vuelta y caminar de regreso ya que el agua no era lo suficientemente alta, tomando otras 4 horas. Regresó con nuestros padres y la policía buscándonos frenéticamente alrededor del campamento y el agua. No se me permitió salir de la caravana hasta que entendí que los ríos no van en círculo. Me acuerdo de esa vez que mi amigo y yo, con 11 años, decidimos hacer tubing en un río mientras nuestras familias estaban de camping. Pensábamos que era como en Six Flags, que regresábamos al mismo lugar. Después de 4 horas de caminar y tubear un poco, decidimos volver. Al llegar, nuestros padres y la policía nos estaban buscando. Al final, no me dejaron salir del camper hasta que entendiera cómo funcionan los ríos. En una visita a mis abuelos, mi primo y yo queríamos ir a la ciudad, vivían a unas 15 millas en el país. Mi abuelo dijo, cuando tenía tu edad, caminé a todas partes, así que eso es lo que hicimos. Comenzamos a caminar, teníamos 13 años. Después de unas horas, mi madre y mi abuelo comenzaron a entrar en pánico porque pensaron que nos rendiríamos y regresaríamos, así que salieron a buscarnos. Lo que no sabían era que tomamos un camino que había sido arrastrado y no era manejable, pero ciertamente transitable. Una vez que llegamos a la ciudad, decidimos que estaba demasiado lejos para caminar a casa, así que tomamos autoestop a un bar donde trabajaba mi tía. Ella nos alimentó y nos llevó de regreso, nos fuimos un total de 6 horas. Mi abuelo no nos habló durante 2 días. Recuerdo una vez que mi primo y yo decidimos caminar a la ciudad desde la casa de nuestros abuelos. Mi abuelo nos dijo que cuando él tenía nuestra edad caminaba mucho. Después de unas horas, nuestros familiares se preocuparon y salieron a buscarnos. No sabían que habíamos tomado un camino que no era transitable en coche. Al final, hicimos autostop y fuimos a un bar donde nos alimentaron y regresaron a casa. Mi abuelo no nos habló por 2 días. Así que cuando tenía 11 años y en unas vacaciones en Turquía, mis padres me olvidaron una vez en un centro comercial. ¿Qué pasó? Mientras estaba fuera de un bar en el centro comercial, me aburrí y les dijo que iría a la tienda de recuerdos al lado del bar. Mis padres me dijeron que me recogiera cuando estaban a punto de irse. Pocos sabían que la tienda tenía un segundo piso. Estuve allí durante casi 4 horas jugando en su PlayStation. Mientras mis padres me buscaban, no pudieron encontrarme en esa tienda, fueron a buscarme en el hotel. Bueno, después de esas 4 horas, me aburrí y no pude encontrar a mis padres en ningún lugar del centro comercial. Entonces, en ese momento, decidí volver al hotel yo mismo. A mitad de camino de regreso encuentro a mis padres caminando en mi dirección. Eso me recuerda a una vez que me perdí en un centro comercial. Tenía como 11 años y mis padres me dejaron solo en la tienda de souvenirs. Me subí al segundo piso y estuve jugando con una consola por horas. Mis padres, en cambio, pensaban que estaba perdido y terminaron buscándome en el hotel. Al final, nos encontramos a medio camino. Fue un alivio, pero un buen rato de diversión para mí. Fui desaparecido en Hawái cuando tenía 4 años, me dijeron mi padre antes de que falleciera. La familia siempre tenía fiestas en la playa cuando vivía allí y una vez que me dejaron. Solía explorar todo el tiempo en la selva tropical. Recuerdo que deambulaba por un camino, pero mi padre dijo que encontré mi camino de regreso a casa. En una nota no relacionada, mi hermano mayor desapareció en Hawái hace 18 años y nunca fue encontrado desde entonces. Eso suena complicado. Ser tan pequeño y estar perdido en un lugar como Hawái debe haber sido una experiencia intensa. Es interesante cómo tu padre te contaba sobre eso y te guió al recordar. La historia de tu hermano también es impactante, la incertidumbre debe ser muy dura para la familia. Espero que hayan encontrado la manera de lidiar con esas experiencias. ¿Cuenta que mi familia me haya perdido? ¿Y yo soy yo quien informó MYSWLF a la policía que me faltaba?
Fue en un gran evento en una gran ciudad. Se suponía que debía conocer a mi papá en cierto lugar después de la actuación de nuestra escuela. Por supuesto que no apareció. Tenía unos 8 años, absolutamente aterrorizado de estar solo en esta gran multitud. En ese momento, mi madre se estaba volviendo loco y a mi papá probablemente no le importó. Fui a la policía que estaba cerca y les dije que no puedo encontrar a mis padres. Luego, el policía me permitió sentarme sobre sus hombros y comenzó a caminar alrededor de la multitud para que pudiera detectar a mis padres. Después de 15 minutos lo hice y el oficial de policía se acercó a mis padres. Estaba muy enojado con ellos por perderme. Todo esto fue antes del momento de los teléfonos móviles, por supuesto. Es una situación complicada. Perderse en un evento grande puede ser aterrador, especialmente a esa edad. La policía actuó rápido, lo cual es bueno. Es raro que un niño tenga que buscar ayuda así. Lo importante es que al final encontraste a tus padres, aunque su reacción no fue la mejor. Es una experiencia que no se olvida, seguro que te dejó una lección sobre la responsabilidad de los adultos. Nada demasiado serio en mi caso. Estaba en 5º grado y había ido a la oficina a tomar mis medicamentos. En el camino de regreso decidí pasar por la feria del libro en la biblioteca. Encontré un libro que quería leer, me puse cómodo a una mesa y comencé a leer. Perdido gravemente la noción del tiempo, como lo haces cuando te absorben en un buen libro. Un maestro finalmente me encontró después de que ni siquiera sé cuánto tiempo. Aparentemente habían encerrado la escuela y declararon un código Adam porque estaba desaparecido. Suena como una experiencia curiosa. A veces, perderse en un libro es más fácil de lo que parece. Esa sensación de estar tan metido en la historia que olvidas todo a tu alrededor es única. Y saber que te buscaron intensamente debe haber sido un poco extraño. Supongo que nunca más te olvidaste de los tiempos para tus medicamentos. A todos les ha pasado algo similar en algún momento. Trabajo como maestro en línea por mi vecino. Entonces tiene un montón de pequeñas habitaciones en su patio que usamos como aulas. Por lo general, entro y salgo de la casa para usar el inodoro o tomar un café. Tuve unos minutos libres y necesitaba orinar, así que entré para usar el baño. Mi papá decide buscarme y porque la tía de los demás no me vio venir desde la puerta trasera, asumieron que me perdí desde mi computadora portátil y todo estaba en mi clase. Papá llegó a casa para buscarme mientras mi madre estaba tan confundida. Justo cuando salía del baño, la tía era como, oh, bueno, ahí estás. Pensamos que te hubieras perdido. Soy como 5 minutos no pudieron encontrarme y estoy desaparecido. Nadie revisó por dentro para mí. Es curioso cómo a veces la gente se preocupa sin necesidad. Estaba dando clases en el patio de mi vecina y salí un momento al baño. Mis papás pensaron que había desaparecido porque dejaron mi laptop en clase. Cuando salí, la tía se sorprendió de verme y dijo que pensaban que me había perdido. Solo pasé 5 minutos y ni se les ocurrió revisar la casa. A veces, la falta de comunicación juega en contra. Cuando tenía 15 años, estaba teniendo un mal día y quería omitir la escuela. Mi papá me puso en el autobús de todos modos, generalmente está bien. Pero esa escuela de día me sentí como un gran obstáculo para mí. Así que me di la vuelta y salí de mi escuela en el medio de la nada. 1 hora de auto desde mi casa y solo caminé por un lago sin rumbo escuchando música cuando fue el tiempo para que los autobuses para que volvieran de nuevo, solo que volví a buscar a mi padre, solo que me han buscado. A mi padre, solo que me han buscado, y me han buscado a mi padre, solo me han buscado. Y los que me habían hecho la policía. Y mi papá salió del trabajo para ayudarme a encontrarme, no me metí en ningún problema. Era especial de educación y se sabía que tenía problemas de comportamiento. Mi papá rompió su récord de un boleto más alto en exceso de velocidad ese día. Eso suena complicado. A veces, solo necesitas un tiempo para ti. Me imagino lo estresante que fue para tu papá. Pero a la vez, es interesante cómo en esos momentos difíciles, también se revela el apoyo de la familia. Al final, parece que no pasó a mayores, aunque seguro que tu papá no olvidará esa multa. Esas experiencias son parte de crecer. Tenía casi exactamente la misma experiencia cuando tenía 16 años. Un policía vino a verme para verificar que estaba bien. Me sentaba en un banco en un parque y me preguntó cuáles eran mis planes. Le dije que tenía dinero ahorrado, un trabajo estable a tiempo completo y un lugar para quedarse. Charlamos durante unos 10 minutos y luego me deseó buena suerte y me dijo que no me volverían a molestar. Todavía estoy muy agradecido con él por tomarse el tiempo de hablar conmigo y verificar que tenía todo lo que necesitaba. Me alegro de que estés bien ahora. Me pasó algo parecido a los 16. Un policía se acercó y se sentó conmigo en un banco del parque.
Me preguntó sobre mis planes y le conté que tenía algo de dinero ahorrado, un trabajo estable y un lugar donde quedarme. Hablamos unos 10 minutos y luego me deseó suerte. Agradezco que se tomara el tiempo para asegurarse de que estaba bien. Es un recuerdo que valoro. Me recordaste a mi primo, de repente desapareció y todos lo buscaban frenéticamente. Luego regresó un par de horas después, resulta que fue a la tienda de conveniencia sin decirle a nadie. Comida y dulces, luego se quedó detrás de la casa para comer para que nadie pueda verlo y no tiene que compartir. Compartir es sobrevalorado, y hay momentos en los que se ha sentido molestia al tener que ofrecer algo que se ha conseguido con esfuerzo. Hubo una conocida que explicaba a sus hijos que había objetos que no necesitaban compartir, pero que ciertos juegos eran para disfrutar en familia. Una vez que se utilizaban, no podían ser reclamados si a otros les interesaban. Ella argumentaba que no comparte su pareja ni su automóvil, ¿por qué deberían compartir sus pertenencias? También culpable de esto. Cuando tenía 5 años, mi madre y yo nos quedamos con mi tía que vive en una isla pequeña en los Grandes Lagos de Canadá. El día antes de que mi primo adolescente me llevara a caminar a la casa de sus amigos. Tenían un perro muy lindo. Al día siguiente, decidí caminar allí nuevamente para jugar con el perro. El amigo, aunque mi primo y mi padre lo sabían. Ellos no lo hicieron. Me quedé alrededor de 5 horas. Mientras tanto, mi madre y mi tía conducían lentamente alrededor de la isla buscándome, mi cuerpo, mientras pensaban que me había ahogado. Eso me recuerda a una vez en la que me perdí. Tenía unos 6 años y decidí seguir a un perro en el parque. Me quedé un buen rato jugando con él, sin pensar en nada más. Mis padres estaban buscando por todas partes, preocupados. Al final, un extraño me encontró y me llevó de vuelta. Fue un alivio, pero en ese momento no entendía lo que había hecho. Recuerda el tiempo que fuimos a esquiar y perdimos a mi hermano en las laderas. Probablemente tenía 11 años y yo tenía 9 o 10 años. Mis padres se estaban volviendo locos buscándolo y finalmente pensé probablemente volvió al condominio. Descartaron esa teoría pensando por completo que ningún niño de 11 años podría encontrar su camino de regreso al condominio por sí mismos, fue un poco una caminata, y mucho menos entrar en el condominio sin una llave. Se pusieron en contacto con la gente de la patrulla de esquí y les hicieron buscarle la montaña durante al menos un par de horas. Finalmente decidimos regresar porque realmente no había nada que pudiéramos hacer sino esperar. Regresamos al condominio y caminamos con mi hermano sentado en el sofá felizmente mirando dibujos animados. Siempre ha tenido un gran sentido de dirección y es muy autosuficiente. Aparentemente, las criadas lo habían dejado entrar. Mis padres estaban muy aliviados, pero estaba enojado porque desperdiciamos 2 horas en el frío cuando podrían haberme escuchado en primer lugar. Al menos reconocieron que tenía razón y ahora cada vez que aparece esa historia, me siento presumido. Me recuerda a una vez que fuimos a esquiar y perdimos a mi hermano en las pistas. Él probablemente tenía 11 años y yo era más pequeño. Mis padres estaban muy nerviosos buscándolo y yo dije que probablemente volvió al condominio. No me creyeron. Al final, encontramos a mi hermano en el sofá viendo dibujos. Se había metido porque las mucamas lo dejaron entrar. Mis padres estaban aliviados, pero yo estaba molesto por haber pasado 2 horas esperando. El niño del vecino hizo esto cuando tenía unos 4 años. Fui al parque solo. ¿Eso estuvo bien?, se ondeó a mano. Pero cuando, 6 años, lo arrojé accidentalmente con la manguera, en un caluroso día de verano, su madre se volvió blanca y actuó como si lo hubiera alimentado con arsénico concentrado. Mi mamá me hizo disculparme. Todavía salado sobre eso. Es curioso cómo la gente reacciona a cosas diferentes. Yo también he tenido momentos así con otros niños. Una vez, un amigo me acusó de romper su juguete, pero era un accidente. Sus padres se pusieron muy serios. A veces, parece que no puedes hacer nada sin que alguien se moleste. Al final, solo queremos divertirnos y a veces las reacciones son exageradas. Algo similar sucedió con mi primo. Mi tía es muy protectora y antes de que yo naciera tenía unos 15 años, creo, y es muy fuerte y alto incluso a esa edad. Mi familia y la suya fueron a la playa. Bueno, aparentemente mi primo no disfrutaba de lo caliente que estaba la arena, por lo que finalmente volvió a la playa y se quedó de pie allí bajo una pequeña parte de la sombra cerca de una cabaña. Mi tía comienza a enloquecer diciéndole a la gente que no puede encontrar a su bebé y que está corriendo como una mujer loca, mientras que otras personas comienzan a buscar a un bebé perdido. Todo el tiempo mi primo observa desde la sombra completamente ajeno. Los policías se involucran y para entonces, el sol ha bajado un poco,
por lo que camina por la playa hacia ellos. La gente estaba confundida y enojada. Esto me recuerda a una vez en la playa con un amigo. Su mamá siempre estaba muy pendiente de él. Un día, se quejó del calor de la arena y se fue a buscar un poco de sombra. Mientras tanto, su mamá comenzó a gritar que había perdido a su niño. La gente empezó a buscar, y él, desde la sombra, ni cuenta se daba. Cuando volvió, ya todos estaban confundidos. Fue un lío. Apuesto a que tus padres estaban enojados. Mi hermana pequeña jugó un truco como ese como niño en un Walmart. Ella pensó que asustaría a mi mamá escondiéndose entre los estantes de ropa. Funcionó, porque mi hermana también se estaba riendo en silencio donde se estaba escondiendo y mi madre no tenía idea de a dónde iba y por qué no respondía cuando mi madre la llamaba nombre. Finalmente saltó y dijo "Go". Pero mi madre estaba tan enojada, feliz de que estuviera bien, pero enojada por estar hecho para preocuparse. Recuerdo una vez que mi hermano hizo algo parecido en un centro comercial. Se escondió detrás de una estantería y no aparecía. Mi mamá estaba preocupada, llamándolo varias veces. Cuando al final salió y gritó "Bo". Se notaba que ella estaba aliviada, pero también un poco enfadada. La mezcla de preocupación y alivio en su rostro fue memorable. No sé por qué les gusta ese tipo de juegos. Tenía una historia similar. Cuando tenía 8 años, fui a una cabaña familiar de Friends. Habían sido informes de osos. Creo que fue el segundo día, mi amigo y yo decidimos caminar solo. Encontramos este sendero y caminamos un poco hasta que nos aburrimos. Caminamos de regreso y tan pronto como llegamos a la cabaña, escuchamos a nuestras madres gritarnos. Estaban muy preocupados y ni siquiera nos dejaron salir de la casa por un tiempo. Me regañaron a mí y a mi amigo, pero obtuve el peor regañón. Recuerdo una vez cuando tenía 10 años. Fui con unos amigos a una cabaña. También había advertencias sobre osos. Un día decidimos explorar un poco. Después de un rato, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos y regresamos rápido. Al llegar, nuestras mamás estaban muy preocupadas. Nos regañaron, y yo recibí la peor parte. A veces, no sabes lo inquieta que puede estar una madre hasta que te pasa. Solía sonaminares mucho cuando era niño, así que hice esto en él regularmente. Tengo muchos recuerdos de despertar en lugares extraños preguntándome por qué mis padres gritaban mi nombre en medio de la noche. Debe haber sido bastante aterrador para ellos las primeras veces en verificarme y descubrir que no estaba en la cama. Era bastante normal que sonambuleara cuando era niño. Recuerdo muchas veces despertarme en lugares extraños, escuchando a mis padres llamándome en medio de la noche. Debe haber sido bastante aterrador para ellos las primeras veces al encontrarme fuera de la cama. Nunca supe realmente qué me pasaba ni por qué, pero definitivamente les dio un par de sustos. Solo era un niño perdido en su propio sueño. Algo así me sucedió cuando tenía 5 a 6 años. Fuimos a una exposición y hubo este tipo de enorme tanque de pescado al que podías dar la vuelta, y mis padres y yo lo hicimos, pero decidí hacer un otro giro sin decirle a nadie y a mis padres seguían sin darse cuenta de que no estaba allí. De todos modos, terminé llorando en busca de ellos y la seguridad me llevó y llamé a mis padres en el intercomunicador. La vergüenza que tenían, pero maldita sea, estaban felices de encontrarme de vuelta en este lugar lleno de gente. Eso me suena conocido. Una vez, cuando era niño, me perdí en un centro comercial. Estaba mirando una tienda y mis padres se fueron sin mí. Recuerdo sentirme asustado y solo. Un empleado me encontró y me llevó a la oficina. Mis padres vinieron rápido y se notó su alivio. No fue tan divertido en el momento, pero ahora lo recuerdo con risa. A veces esas cosas pasan y solo hay que aprender de ellas. LMAO. Este es el tipo de cosas que haría mi hermana, pero nunca por más de 1 a 2 horas. Simplemente se volvía a mostrar y se había comido una comida completa más bocadillos y se ha asimilado a otra familia. Y a veces regañaban a mi madre, que estaría enojada y le preguntaban por qué no convertían a este niño extraño en un gerente ni llamaban a las autoridades. No es que ella lo hiciera tampoco. Los 80 eran tiempos salvajes. Mi hermana mayor, que tiene una gran afición por los dulces, se dio cuenta de que podía conseguir un caramelo de los cajeros del supermercado si fingía estar perdida. Adrede, se alejaba y les decía que había perdido a su mamá. No sé cuántas veces repitió este truco, pero fue suficiente para que mamá les pidiera que dejaran de hacerlo y colocara una foto de buscada cerca de las cajas. Recuerdo haber visto un programa de supervivencia y puede contar con sus manos o algo para ver cuántas horas lee.
Quedan en el día o algo al poner las manos bajo el sol, era una lógica de niño raro. Y asumimos que nos hemos ido media hora. Esa es una técnica real. Su error fue que midió directamente al horizonte en lugar de seguir el camino del sol. Recuerdo que una vez mi amigo y yo intentamos ese truco para medir el tiempo. Estábamos en el parque y pensábamos que éramos supervivientes. Al final, nos dio risa porque no sabíamos cómo realmente funcionaba. Pasamos más tiempo discutiendo si lo estábamos haciendo bien que realmente midiendo el tiempo. Nos dimos cuenta de que solo habíamos estado ahí unos minutos. A veces, es más divertido intentarlo que lograrlo. Mi cuñada hizo eso, solo que ella se había arrastrado debajo de la cama de su abuela y se había ido a dormir. También tengo Twin Seals. Cuando eran pequeños y compran en la ciudad con mamá, en sus atuendos típicos de juego, uno salió del cochecito. Mil iba frenéticamente de la tienda a la tienda diciendo, ¿has visto a una niña? Se ve así. Tienen a la policía y a mi suegro buscándola, y finalmente la encontraron deambulando. 50 años después y mi Mil todavía cuenta la historia. Eso me recuerda a cuando mi amigo se perdió en un centro comercial. Tenía unos 6 años y se salió de la vista de su mamá. Ella estaba en pánico, preguntando a todo el mundo, mientras él estaba tranquilo explorando una juguetería. Al final, lo encontraron jugando, sin preocupación alguna. Años después, todavía es un chiste familiar. Esos momentos siempre quedan grabados. Podría tener un poco de odio por esto, y me alegro de que estés a salvo. Pero este tipo de persona desaparecida tiene que ser la peor. Los que se alejan solo porque hacia el desierto, y nunca dejan que nadie sepa lo que les pasó. Me siento mal por cada persona que buscó, extrañó y lloró durante 2 años mientras acaba de recorrer la tierra sin preocuparse. No sé, estas historias me molestan. Un desperdicio de dolor y recursos para todos. En verdad, sería profundamente infeliz si pasara tiempo lamentando a alguien solo para que, 2 años después, apareciera con una sonrisa burlona y una explicación poco convincente. La sorpresa y el desencanto que esto traería serían difíciles de aceptar. Es desconcertante cómo algunas personas pueden actuar con tanta ligereza frente a situaciones tan serias, dejando a los demás en un estado de confusión y dolor. Mi tío hizo esto a fines de los años 50. Se separó de sus padres en el supermercado y decidió llevarse a casa. Tenía 5 años y era varias millas, pero de alguna manera lo logró. Cuando mis abuelos dejaron de buscar dentro y alrededor del mercado y condujeron a casa para esperar a que la policía llamara, estaba sentado en el porche preguntándose qué los estaba llevando tanto tiempo. Eso es curioso. Tu tío era un niño decidido. A esa edad, la distancia parece más corta en su mente. Imaginar a tus abuelos preocupándose y él simplemente esperando en casa es gracioso. A veces, los niños tienen esa valentía que los adultos no entienden. Es una historia que se cuenta en familia y seguro que todos se ríen al recordarlo. Esos momentos son los que quedan grabados en la memoria. Estoy muy bien. El primer año solo fue una montaña rusa. Tomé decisiones cuestionables, dormí en muchos sofás, bebí demasiado. Ahora mantengo un trabajo que me alimenta y paga las facturas. Vivo en la playa. Me estoy volviendo enamorado de todas las cosas que una vez disfruté haciendo. La vida es buena y es absolutamente mejor. Me alegro de haberme quedado. Emoticono cara sonriente. Me alegra saber que estás bien. Mantén esa actitud positiva y recuerda que toda la alegría y las cosas hermosas valen mucho más que esa señal de rendición. El consumo excesivo no soluciona nada. Es genial saber que estás en un buen lugar. Compartir está sobrevalorado. Y me molesta las veces que me vi obligado a compartir algo mía por el que había trabajado duro o comprado con mi propio dinero. Tenía una amiga que les dijo a sus hijos que tenían cosas que absolutamente no tenían que compartir, pero ciertos juegos eran para toda la familia y una vez que terminaron no podían reclamarlos porque alguien más mostró interés. Ella dijo que no comparto a mi cónyuge ni a mi auto, ¿por qué deberían compartir sus animales, etcétera? La verdad es que esa lógica tiene sentido. Cada uno debería tener su espacio y sus cosas. Entonces, forzar a los niños a compartir lo que les gusta puede no ser la mejor enseñanza. A veces, está bien tener algo solo para uno. Me gusta cómo esta amiga estableció límites claros en su casa. Es un buen enfoque para enseñar a los niños sobre propiedad y respeto. Sin duda, un tema interesante para discutir. La trampa común para los turistas también, como lo entiendo. Nunca he estado allí yo mismo,
Pero después de haber visto muchos vídeos del Outback, si vas a vagabundeando y te pierdes, básicamente has terminado. Aquí, Reino Unido, es bastante común y generalmente completamente seguro ir a pasear por el desierto. Sospecho que muchas personas han cometido el error de pensar que lo mismo es cierto allí. Pídale por aquí y tendrás que rugirlo y deambular un poco para encontrar a otra persona o un edificio. Pídale allí y podrás despedirte de tu culo a menos que sepas lo que estás haciendo. Es complicado para muchos apreciar la inmensidad de Australia. En una ocasión, durante una visita a las playas del norte de Sydney, un grupo de amigos irlandeses comentó que planeaban hacer un viaje a Uluru en un domingo por la mañana. Increíble. Son 3.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. La magnitud del país realmente sorprende a quienes lo visitan. Enséñales una frase de código como Ouli Ouli Oxenfree, eso significa, sal ahora, el juego ha terminado. Has ganado. Y lo importante que es que salen en ese punto porque ya no es un juego y esconderse cuando no jugar un juego no es seguro. Nunca abuse de esta frase del código llamándola y luego siendo un trasero diciendo, te encontré. Esta es una frase de seguridad, no parte del juego. Practúa de vez en cuando rendiéndose, incluso cuando sabes dónde están, para que no olviden cómo funciona. Mil gracias. Mi niño de 4 años es un auténtico ninja, lo ha sido desde que empezó a caminar, y lo ve como un juego divertido. Hemos enseñado al perro a localizarlo, pero nunca se me ocurrió pensar en una frase clave. Me siento un poco tonto. Aprecio mucho este consejo. Mi sobrino acaba de cumplir 4 años, y no le gusta el reloj que tienen que le dice cuándo se le permite salir de su habitación por la mañana. Se vuelve verde a las 8 de la mañana o W/diagonale, por lo que no despierta a mamá a las 6. Jaja. Puede jugar en su habitación en silencio hasta entonces, pero odia esperar. Hace un par de semanas, mi hermana va a buscarlo cuando no haya salido a las 8:30. Este niño sacó un taburete de juguete hacia su tocador, apagó la cámara de su monitor de bebé y fue a esconderse debajo de la cama de la habitación de invitados con sus figuras de acción. Tomó así casi 2 horas para encontrar el pequeño idiota, jajaja. Pensó que era gracioso. Es muy gracioso cómo los niños pueden ser tan ingeniosos. Tu sobrino se las ingenió para evitar el reloj y esconderse. Esa espera le debió parecer eterna, pero su plan funcionó. Me imagino a tu hermana buscándolo por toda la casa. Al final, él debe haberse sentido como un verdadero detective en su escondite, riéndose de la situación. La vida con niños nunca deja de ser interesante. Desde que crecí y me he convertido en un adulto, aprendí a mi papá y no me veo a nada. Lo amo porque él es mi padre, pero no podemos tolerar estar cerca el uno del otro. Es lamentable que nuestras diferencias políticas impulsen una cuña en cualquier relación que pueda formarse entre nosotros. Dicho esto, se mudó a otro país y nuestra relación ahora es 100% por teléfono y hablamos de vez en cuando. Es una pena porque nunca sentí que mi papá sabe nada de mí. Siempre he envidiado a personas que tienen una buena relación con su familia. Siento admiración por las familias sanas, y me parece normal. Durante un tiempo, intenté comprender cómo valorar la crianza que recibí a pesar de sus dificultades, pero me sentí más liberado al entender que no era necesario. Es posible aprender y crecer a partir de experiencias difíciles, y podemos apreciar las lecciones que surgen de nuestra propia resistencia sin intentar cambiar lo que ocurrió. Aprecio lo vivido, pero reconocer las falencias permite desarrollar una compasión que bloquee el anhelo de lo inalcanzable. Algo similar me pasó. Se suponía que una amiga de Mines Mam, que también era amiga de mi madre en un momento, me cuidaría después de la escuela. Tuve mi pase de autobús, pero mi amigo había estado enfermo, y era un nuevo conductor en la ruta. Era súper joven, así que no recordaba la parada exacta de autobús e IRT. El conductor puede haberse omitido por completo. Terminé en el depósito, y estaba molesto por extrañar mi parada. Afortunadamente, mi conductor de autobús normal en mi ruta normal a casa pudo llevarme a mis vecinos y me quedé allí hasta que mamá llegó a casa. Los padres no estaban contentos. Me pasó algo parecido. Una amiga mía, la mamá, iba a cuidar de mí después de clases. Tenía mi pase, pero ella no fue porque estaba enferma y el conductor era nuevo. No recordaba bien la parada y creo que el conductor ni se detuvo. Terminé en la terminal, muy molesto por perder mi parada. Al final, mi conductor habitual me llevó a casa de un vecino hasta que llegó mi mamá. A los padres no les gustó mucho. No emocionado. Nunca volví a vivir en la casa de mi madre. La mierda de Smaltone incluía mierda criminal de Smaltone, así que cuando reaparecí fui a Jubie por un tiempo y cuando salí subí a un avión y fui a vivir permanentemente con mi tío.
Mi madre y yo tuvimos un momento difícil por un tiempo, pero ahora estamos bien. La verdad es que no fue fácil. Volver a casa no era una opción, así que acabé en un centro. Después de eso, tomé un avión y me mudé a vivir con mi tío. Las cosas con mi mamá eran complicadas, pero con el tiempo logramos arreglar nuestras diferencias. Así es la vida, a veces hay que tomar decisiones duras para salir adelante. Mis dulces obsesionados con la hermana mayor descubrieron que obtendría un pedazo de dulces de los cajeros de comestibles si apareciera perdida. Ella se escapaba deliberadamente y les diría que perdió a su mamá. No sé cuántas veces tiró el truco, pero fue suficiente vez que mamá les dijo que se detuvieran y pusieran una imagen de volante frecuente por los registros. La imagen del viajero habitual me hace reír. Es bastante cómico. Es como si esos perros fueran las barreras que los dueños deben colocar con un aviso indicando que ya han comido y que no se les deben dar más golosinas. Bastante seguro de que este comentarista es un troll o un niño simplemente inventando historias. Su historial de comentarios está lleno de historias locas de adoptar a un niño sin hogar de 6 años fuera de la calle cuando solo tienen 17 años. A 2 circunstancias diferentes en las que arrastraron a su mejor amigo lejos de una situación solo para una multitud de personas. 34 personas en el primer cementerio en un cementerio y una multitud en un mercado en el segundo, para que se mataran por un camión rampante. Tomaría todo lo que digan con un fuerte escepticismo. Es curioso cómo hay personas que cuentan historias tan extremas. A veces parece que buscan atención o simplemente están aburridos. Recuerdo a un amigo que siempre exageraba anécdotas de su vida para hacerlo más interesante. Al final, uno nunca sabe qué creer. Creo que es mejor disfrutar de las historias, pero sin tomarlas demasiado en serio. La realidad suele ser menos dramática que esas narraciones. Bastante seguro de que este comentarista es un troll o un niño simplemente inventando historias. Su historial de comentarios está lleno de historias locas de adoptar a un niño sin hogar de 6 años fuera de la calle cuando solo tienen 17 años. A 2 circunstancias diferentes en las que arrastraron a su mejor amigo lejos de una situación solo para una multitud de personas. 34 personas en el primer cementerio en un cementerio y una multitud en un mercado en el segundo, para que se mataran por un camión rampante. Tomaría todo lo que digan con un fuerte escepticismo. Es curioso cómo hay personas que cuentan historias tan extravagantes. Conocí a alguien así, siempre llenando sus relatos de situaciones poco creíbles. Una vez dijo que salvó a varios amigos de un accidente en el último segundo. Te hace pensar hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos. Al final, creo que es mejor disfrutar de las historias, pero con un toque de escepticismo. Lockdown me hizo darme cuenta de esto. Mi hermana no puede molestarse en llamarme. Perdió a mi perro, sin llamada. Viaje en ambulancia al hospital, sin llamada. Sin embargo, muchos compañeros de trabajo con los que solo he conversado / llamado, nuestro equipo está dividido en todo Canadá, me contactó y me apoyaron. Editar, no es que requiera dicho apoyo, pero es bueno que un amigo muestre algo de empatía cuando ni siquiera lo esperas. Es interesante cómo la pandemia cambió las dinámicas. Mi hermana nunca llama, pero compañeros de trabajo de otras provincias se preocuparon por mí. No es que necesite ese apoyo, pero se siente bien saber que hay gente que se preocupa, incluso si no son tan cercanos. A veces, las conexiones más fuertes vienen de donde menos lo esperas. Simplemente muestra que la empatía puede aparecer en los momentos inesperados. Vaya, ¿eres yo? Además de algunos detalles, lo mismo con el trabajo. Finalmente, un total de 3 compañeros de trabajo se registraron, pero tomó mucho tiempo. Estaba en el trabajo casi 9 años. Personas de las que esperaba saber, nada. Pensé que todos me odiaron. Finalmente le pregunté a una persona que se registró y les dijeron que no me hablara, también me dijeron que no hablara con ellos, pero todos estaban realmente molestos por lo que había sucedido. ¿Qué me extrañó? Por lo tanto, existe la posibilidad de que no sepan qué decir o que tengan miedo de sus trabajos debido a la actitud de la gerencia sobre la situación. Espero que eso ayude un poco. La verdad es que he pasado por algo similar. Estuve en un trabajo por varios años y después de una reestructuración, nadie se acercó a mí. Pensé que todos se habían olvidado de mí o que no les importaba. Un día, un compañero me dijo que el ambiente era complicado y que todos estaban un poco asustados. Al final, resulta que simplemente no sabían cómo reaccionar. No olvide que en el Reino Unido no hay realmente animales en la naturaleza que sean capaces de matarlo con
facilidad en comparación con las arañas, serpientes, escorpiones, cocodrilos y similares en Oz. En una nota ligeramente relacionada, hubo un incidente hace solo unas semanas donde un hombre había desaparecido hace varios años y fue encontrado, viviendo en bosques en una salud física razonable. Aparentemente se escondió porque pensaba, o en realidad estaba, siendo perseguido por tipos de villanos. Si bien espero que Dios nunca termine sin hogar, preferiría arriesgarme viviendo en mi bosque local que en las calles, dice mucho sobre la sociedad, emoticono cara triste. La verdad es que la vida puede ser muy extraña. La historia de ese hombre es inquietante y muestra cómo la gente puede hacerse a un lado para escapar de cosas peores. No tengo mucha experiencia con lo salvaje, pero la idea de vivir en un bosque tiene su atractivo si te pones a pensar en el caos de la vida urbana. La libertad puede ser un alivio, pero también un riesgo. También envidio a las familias sanas y creo que está bien. Durante mucho tiempo intenté desesperadamente descubrir cómo valorar a mis padres y la educación a pesar de todo, pero me sentí más libre una vez que me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Todavía obtienes ciertas habilidades e información por tener que criarte, y podemos valorar esas cosas que emiten de nuestra propia resistencia sin tratar de revisar la historia para ser menos doloroso. Los amo, pero ser honesto sobre cómo fallaron me permite tener compasión por ellos, de alguna manera, y no opinar tan duro por las cosas que nunca podrían dar. Es interesante cómo llega un momento en que dejas de tratar de ajustar tu historia familiar. Aceptar que tus padres no fueron perfectos y que tuviste que lidiar con eso a tu manera puede ser liberador. Aprendiste a ser fuerte y a valorar lo que realmente importa. Esa perspectiva te ayuda a ver la vida con más compasión y a dejar de anhelar lo que no tienes. Es un proceso necesario. Lo he pensado, pero el problema es que ahora es muy borroso. Creo que lo que sucedió es que todo fue traumático, pero como niño fuerte no me di cuenta y seguí moviéndome sin absorber. Aparte de las pesadillas, y recuerdo estar realmente triste por mi amigo, pero nunca se discutió. Volví directamente a la vida convencional y me puse muy ocupado como un niño de secundaria típico normal. Estaba cerca de nuevos amigos que no podían entender de dónde venía, así que no me detuve en eso y me concentré en el futuro. No fue hasta que era mucho mayor que me di cuenta de lo que había pasado. Incluso la visita policial era tan nebulosa. Entonces, para escribir un libro al respecto ahora, tendría que rellenarlo un poco con falsedades o simplemente dejar mucho como misterio. Entiendo eso. A veces, las experiencias difíciles se desvanecen en nuestra mente. Crecemos y seguimos adelante, pero el impacto queda. Es raro mirar atrás y darse cuenta de lo que realmente sucedió. Esa falta de conversación sobre el dolor puede dejar un vacío. Es normal que a medida que maduramos, todo vuelva a surgir. Es complicado escribir sobre eso sin sentir que se pierde algo. La ambigüedad puede ser parte de la verdad. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.